Hola jóvenes, ¿cómo están? Hoy día vamos a olvidarnos de la mecánica circular, de hacer girar cuestiones y nos metemos de lleno a lo que es fluidos. Ya vamos a ver una unidad que tiene que ver con los fluidos, sean gases o sean líquidos, pero antes necesitamos ver uno de los conceptos esenciales para eso y primero lo tenemos que entender en los sólidos, ¿ya? Para ello, el primer concepto que vamos a ver es la presión, pero también vamos a hacer un poco la diferencia con fuerza que suelen eh, indistinguirse en la cotidianidad, pero realmente sí tienen una diferencia, ¿ya? Y el objetivo de hoy día va a ser comprender la presión en sólidos y en fluidos lo veremos la próxima. Antes de comenzar, vamos, como les dije, damos inicio a una nueva unidad de fluido o de dinámica de fluido. Después vamos a ver que los líquidos se mueven, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando uno se mueve que otro? Por otra parte, recuerden que en esta unidad se seguirán evaluando las actividades con timbre, ¿ya? Y por lo tanto, la clase de hoy día va a haber una actividad con timbre. Bastante sencilla, así que no desesperéis. Y jóvenes, no olviden mantener las medidas de higiene constante, mascarilla y una distancia social y obviamente lavarse también las manos cuando salgan después de volver a sus casas. ¿Por qué se los digo? Porque aparentemente los casos confirmados han bajado, ya como lo pueden ver en este gráfico, eh, agradecimiento al Ministerio de Salud, el gráfico de los contagios por día. El día de hoy que lo estoy grabando, se registraron 1000 casos. Era bastante extraño, pero uno podría pensar que es bastante bueno que hayan solamente 1000 casos al día versus los 5500 que alcanzamos en el pic de la pandemia. Pero fíjense que al ver los gráficos, y esto no lo muestran en el periodismo, al ver los otros gráficos que se liberan, dicen que los exámenes de PCR, fíjense cómo han bajado jóvenes en las últimas 3 fechas. ¿Ya? Significa, y versus lo que llegamos casi a los 40.000 exámenes, hoy en día cuando se registran 1000 estamos bajo los 15.000. Ya, significa que estamos testeando mucho menos de la mitad y obteniendo datos de la mitad de antes. Significa que los datos realmente, si uno pudiera ver este gráfico, podría suponer que los contagios están realmente en 2000. Ya fíjense dónde se produjo la disminución, fue en los últimos 3 casos, en los últimos 3 días, que coincide con que en los últimos 3 días no han hecho muchos exámenes, por lo tanto es bastante lógico pensar que hay mucho más contagios de los que muestran en el número de casos. Por eso esa no es una estadística que solamente que nos pueda dar un atisbo de lo que está pasando. Así que mantengan siempre los cuidados. Y bueno, volviendo con la clase, vamos a tratar de responder en este sentido. Jóvenes, ¿por qué no hay cuchillos de esta misma forma, siendo que en los dos aplico la misma fuerza? ¿Por qué hay dos cuchillos solamente de esta geometría, por decirlo, y no así bien gordos o cuadrados? ¿Ya? ¿O por qué para caminar en la nieve hacen unos zapatos una superficie mucho más amplia que sus zapatos? ¿O por qué tengo que tener cierta presión en los neumáticos de 30 psi o 33 psi? ¿Qué es eso? ¿O por qué cuando subo montañas sufro problemas de presión o de oxígeno? Ya, algunas de estas preguntas vamos a tratar de responder durante las clases de presión, algunas en las otras de fluido, pero básicamente, ¿qué quiero llegar a esto? Que entender la presión es muy importante, jóvenes, el día de mañana para enfrentarnos a ciertas cosas, desde que ustedes tienen el auto o deciden ir un día a la nieve o se pierden por ahí en las locuras. Así que, bueno, espero que les guste y vamos con el contenido.